Listo. Ahora sí, ya. Muy bien, bueno, pues bienvenidos al magnífico Congreso Internacional de la Red GFU. Estamos emocionados de presentarles este evento cultural único en su tipo, donde convergerán conocimientos, experiencias y la pasión por el crecimiento personal y colectivo. Durante este congreso de alto nivel exploraremos las fronteras de la salud, la conciencia y el bienestar, abordando temas tan diversos como la salud holística, la terapia alternativa, la ecología, el arte, la música, el yoga, la inteligencia fractal, artes marciales, neurociencia, vegetarianismo, meditación y trabajo en equipo. Nuestro programa está diseñado para ofrecer una amplia gama de oportunidades de aprendizaje y crecimiento con un total de 23 talleres y conferencias que abarcan desde las terapias más innovadoras hasta las prácticas ancestrales que han resistido el paso del tiempo. Cada taller y conferencia ha sido cuidadosamente seleccionada para proporcionar una experiencia enriquecedora y transformadora. Nos hemos esforzado por crear un ambiente acogedor y estimulante, donde la interacción, la conexión y el intercambio de ideas florezcan. Durante los descansos entre talleres de conferencias tendrás la oportunidad de relacionarte con profesionales de diversas disciplinas y ampliar tu red de contacto en este apasionante campo. Nuestra conferencia de hoy es la inteligencia fractal, una alternativa de cambio para la humanidad. Así como escuchaste bien, la inteligencia fractal, una alternativa de cambio para la humanidad. Nuestro ponente es especialista en biometría por la Universidad de Puebla de México. Es investigador en implementación de estrategias académicas en la Universidad Montessori. Es asesor IMSS de programa de VIH, diagnóstica de cero positivos. Es asesor en educación consciente del Centro Aureas Cooperativa Integral de Catalán en Barcelona. Es asesor de hologramas y aprendizaje en el Instituto de Paivola de Nokia de Finlandia. Con todos nosotros desde México, démosles pues un fuerte saludo cariñoso a Luis Frutos y recuerden que sus preguntas o inquietudes las pueden colocar acá en el chat y con todo cariño pues le haremos llegar. Así que adelante, Luis, la tarde es tuya. Un honor. Muchas gracias, Andrea, por esta introducción. Agradecer a cada uno de ustedes el tiempo que le dedican a esta información y en general por el que le han dedicado tiempo atrás, porque para que ustedes estén aquí, pues ya tienen todos una historia en esto que es el desarrollo espiritual. Y justamente en esta alternativa de la cual se trata esta ponencia, pues justamente es una herramienta la que proponemos desde la biología. Mi área en la biología básicamente es la biología. Y dentro de la biología, pues la especialidad es tratar al ser o observar al ser en todas sus dimensiones, a partir del tema de hologramas. Hologramas viene de esta visión en cuanto a la concepción desde su concepto base. Holos, total, grama, imagen. Imagen total, y tiene una segunda acepción que sería mensaje total. Y en esta segunda acepción es que pues va a girar gran parte de lo que voy a compartir con ustedes, el mensaje que tiene la fractalidad, la propuesta en su mensaje, y luego pues intentar animar, intentar darles recursos, intentar compartir recursos que nos permitan leer el mensaje que somos cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros es un mensaje total y algunos tendrán mayor lectura de su propio mensaje y actuar en consecuencia, y otros que les costará más trabajo a partir de el modelo de pensamiento generado por el proceso en el que nos estemos desarrollando cada uno de nosotros. Entonces,
desde la biología. Y desde la biología, el modelo que tomamos es el modelo de la célula. Para mí, hablar de espiritualidad o hablar de nuestra naturaleza de luz es realmente muy simple, es muy sencillo, porque nosotros estamos conformados de 80 billones de células que se comunican, se alimentan y se desarrollan a partir de una naturaleza de luz. Son seres de luz integrales y conscientes de que no hay separación en todo el conjunto celular. Ellas son conscientes que las células de páncreas no están separadas de las células de riñón o las células del pulmón o las del cerebro. Hay una conciencia de unidad. Entonces, desde hace algunos años, unas décadas, ya he venido desarrollando un material inspirado en este ser, que vale la pena conocerlo mejor y saber cuál es la aportación que podemos tener de él. Esa célula es un fractal de nosotros y guarda esa simetría, una simetría que es característica de los fractales. Un fractal es un cristal que proyecta a nivel simétrico en otras escalas hacia arriba y hacia dentro. Por lo tanto, la célula sería un fractal hacia dentro de nosotros que podemos observar y que podemos ver cómo desarrolla su inteligencia. Ese es el modelo que vamos a exponer aquí en este rato que vamos a tener con ustedes. Agradecer a la red GFU la confianza que nos tienen y pues corresponder de la misma manera, tratando de aprovechar este tiempo para compartir con todos ustedes lo que hemos podido descifrar de esta inteligencia fractal que viene de nuestro fractal interno de la célula, ¿verdad? Entonces, voy a compartir pantalla con ustedes y así empezamos el contexto en el que se desarrolla esta inteligencia, a lo que llamamos inteligencia fractal. Pues un poco, en principio, poner este marco de cuál es el desarrollo individual de nuestra inteligencia. Antes de explicar la inteligencia fractal, vamos a explicar un poco qué es la inteligencia y cómo la podemos observar en nosotros. En el diseño humano, el diseño humano en sí es evolutivo. Lo que quiere decir es que siempre estamos yendo hacia una mejor versión. Estamos en un continuum de una versión mejorada el lapso del tiempo que podamos observar. Si nosotros pudiéramos observar cada milisegundo que pasa en conjunto el diseño humano, podríamos ver el avance que tiene. Normalmente no tomamos en referencia este tipo de periodos porque nos pasan inadvertidos. Para la célula no, la célula tiene la capacidad de refractar el tiempo porque desarrolla esta inteligencia fractal y esta conciencia de unidad. A nosotros nos cuesta más trabajo, pero bueno, viendo cómo funciona la célula, pues lo podemos llevar, está dentro de nosotros, es parte de nosotros. Somos nosotros repartidos en 80 billones de fractales, de cristales que nos componen. Nosotros como el gran fractal de ellas, la unidad de ellos, el propósito superior. La misión que tienen es conformar la unidad que somos. Pues esa conciencia vale la pena tenerla en cuenta, tomarla en cuenta. Bueno, entonces, ¿cómo se desarrolla ese gran fractal al que le tienen tanta confianza esta enorme cantidad de células que nos componen? Bueno,
a nosotros nos cuesta un poco más de trabajo porque nuestro programa de origen, la manera en que estamos programados como seres integrales de origen, pasa por una contaminación al momento de empezar a desarrollarnos, a crecer y a establecer nuestra realidad a partir de lo que vamos traduciendo de nuestra cotidianidad. Y esa descripción que hacemos, esa traducción que hacemos de la realidad es en separación. Nos vemos separados, no nos percibimos como una unidad. El género humano no se ve como una unidad, se ve como una separación. Vemos que todos estamos separados. Entonces, esa primera percepción de lo que es la realidad ya genera en nosotros una contaminación del programa de origen. Nuestro programa de origen, nuestro programa esencial, se contamina de dualidad, se contamina de una percepción de separación. Y cuando nosotros tenemos esa percepción de separación, en nosotros se establece una línea del tiempo. Una línea del tiempo. Nuestro pensamiento parte del concepto del tiempo que está en nosotros. Por lo tanto, también todo lo que nosotros llamemos un conflicto o un problema tiene que ver con la percepción del tiempo que está en nosotros. Y la percepción del tiempo es una percepción, por decirlo menos, limitada, muy limitada, porque en nosotros hay una gran diversidad de dimensiones del tiempo que nos conforman, pero en nuestro pensamiento se establece una línea en el tiempo, ¿verdad? Entonces acá lo que tengo representado pues es la línea de mi pensamiento establecida y fundamentada en cómo yo percibo el tiempo. Nosotros percibimos el tiempo en esta dirección. El pasado va quedando en un extremo, nosotros vamos caminando en algo que le llamamos presente y hacia adelante vamos viendo lo que llamamos futuro. Y cuando en nosotros esta programación se establece, la contaminación se acelera. Yo tengo esta percepción del tiempo y ahí caigo en la trampa de este planeta que es la escuela. Ese es algo que también me gustaría pues que quedara ahí como un apunte a reflexionar entre todos ustedes. Existe la creencia de que este planeta es nuestra casa y no es nuestra casa, es nuestra escuela. Es nuestra escuela. Nosotros venimos aquí a la escuela, no estamos en casa. Cuando pasemos de aquí, entonces regresaremos a casa, regresaremos a nuestro origen, ¿verdad? Entonces, pues estas creencias del tiempo, por ejemplo, de creer que estamos separados, de creer que esta es nuestra casa, pues todo este caldo de cultivo, todo este gran cóctel de dualidad en separación, pues conforma un ambiente ideal para generar sociedades frustradas, para generar sociedades confundidas, para generar establecimiento de grupos de poder, establecimiento de ejercer la voluntad individual sobre las voluntades individuales de los demás. Esa es la gran confusión, porque no reconocemos lo que somos en esencia. Lo que vamos reconociendo son los personajes, los disfraces que nos vamos poniendo, pero no nuestra esencia, ¿no? Y esto es parte del mensaje que la inteligencia fractal pues trata de difundir en eventos como el que se están organizando, como ejemplo en el que estamos participando ahora. Esta línea de tiempo lo que provoca, como decía antes, es la separación. Yo veo tanta separación hacia afuera que
yo me voy separando de mí mismo. En la fractalidad, estas 80 billones de células conforman 4 fractales principales, al que llamamos cuerpo físico, cuerpo mental, cuerpo emocional y cuerpo espiritual. Entender esos 4 fractales en principio del diseño humano me permitirían un panorama del cual tomar la referencia para identificar en ese mapa de 4 fractales cuál es la desalineación que voy teniendo en cada momento que voy pasando aquí en la escuela. ¿A qué le llamamos una desalineación? Pues a cualquier problema, cualquier cosa que yo identifique como un problema es el desequilibrio, es la desalineación que hay de estos 4 fractales. No hay simetría en los fractales, entonces se cae el sistema. Nuestra inteligencia fractal estará basada en un sistema, ¿verdad? Un sistema alineado. Si este sistema está alineado, entonces tendremos un funcionamiento que nos permitirá ver esta secuencia evolutiva en las versiones que se van mejorando en nosotros. Si yo no puedo percibir que estoy viviendo el día de hoy, en este segundo, estoy viviendo mi mejor versión, significa que hay una desalineación en estos 4 fractales causada por la percepción del tiempo. La percepción del tiempo me va a hacer creer que estoy separado de los demás y estos 4 fractales dentro de mí se van a separar. Por un lado va a ir el físico, por otro el mental, por otro el emocional y por otro el espiritual. El gran reto estará esencialmente entre el cuerpo emocional y el cuerpo mental. Nosotros en la inteligencia fractal hablamos de un secuestro, hablamos de que nuestro cuerpo emocional secuestra al cuerpo mental, de tal manera que ese secuestro le permite alimentarse todo el rato. El cuerpo emocional de lo que se alimenta es de emociones, de cualquier emoción, emociones expansivas o emociones limitantes, limitantes al nivel de poner en peligro nuestra existencia. El cuerpo emocional es el niño pequeño de nuestros fractales. Es en el que se vive el tiempo más acelerado. El cuerpo emocional no puede permitirse tener un alimento postergado para mañana o para la semana que viene. Eso no lo entiende el cuerpo emocional. El cuerpo emocional requiere de su alimento cada momento, cada minuto. Es para el siguiente minuto lo que quiere el cuerpo emocional. Entonces, en esta poca maduración que tiene nuestro cuerpo emocional, es lo que generalmente nos lleva a la caída del sistema, como hablaba antes. Se desalinean los cuerpos y hay una caída del sistema. Estas caídas del sistema van siendo graduales hasta que llega la gran caída, el gran caos por el que pasa todo ser humano y pierde el sentido, absolutamente pierde el sentido de la vida. No le encuentra un motivo de por qué estar acá, ¿no? Y entonces, pues, le llamamos depresión, le llamamos ansiedad, pero esto es porque no tenemos una gestión de ver al cuerpo emocional como un estado de conciencia, como un cuerpo que desarrolla su inteligencia. En las últimas décadas se ha desarrollado un estudio en base a lo que llaman inteligencia emocional, pero una inteligencia emocional sin un cuerpo se entiende muy poco y en la medida que lo queremos transmitir, lo transmitimos desde una dualidad en la que
en vez de aprender de las caídas del sistema, es decir, en vez de aprender de los caos por los que vamos pasando, en vez de eso, pues lo que queremos es ir parchando, de alguna manera, con palabras que nos hacen confundir la realidad. O sea, nosotros lo que nos estaremos preocupando es, por ejemplo, por ser felices. Nos estaremos preocupando por perdonar. Eso no existe en nuestra naturaleza de la luz. Nosotros en la fractalidad vemos tres sistemas: sistemas lingüísticos, sistemas de creación y sistemas de creencia. Nuestras creencias están basadas en nuestras palabras, pero nuestra palabra no está diseñada para ponernos de acuerdo, no está diseñada para que el género humano progrese en unidad. Nuestro sistema lingüístico está diseñado para generar poder, para que se pueda generar poder y ese poder ejercerlo sobre grupos de seres humanos. La palabra la usamos para separarnos, no para unirnos. El lenguaje que tenemos no tiene nada que ver con nuestra naturaleza en la esencia, porque parte de una visión de separación. Y tendemos a caer en la trampa todo el tiempo. Entonces, ahora hay una guerra, ¿verdad? Y hay dos colores que están participando ahí, y luego hay 20 colores alrededor, ¿verdad? Y unos apoyan a un color y otros apoyan a otro color. Entonces, esas son las trampas de la dualidad, que te obligan a posicionarte. ¿Tú de qué lado estás? ¿Tú de qué lado estás? O sea, y en el momento en que se está usando de esta manera tramposa de usar el lenguaje, pues entonces nos atrapamos entre buenos y malos. Así está diseñado el sistema lingüístico con el que nos tratamos de entender. Pero el sistema lingüístico lo que acaba es por separarnos definitivamente, todos contra todos, blancos contra verdes, amarillos contra rojos, por cualquier razón. Entonces podremos poner fronteras, banderas, himnos y toda esta cosa tan primitiva que no tiene que ver nada con lo que somos en esencia. Entonces nos compramos esa realidad, y cuando esa realidad es pasada por nuestra palabra, es que le damos sustento a esa verdad construida y falsa. Es decir, construida artificialmente y en falsedad. Y en este sistema hay un grupo pequeño de gente que gana, de gente que le va bien. Mientras más separados estemos, mejor. Entonces, lo que tenemos para entender esta línea de pensamiento es un tiempo que no corresponde a nuestra naturaleza y un lenguaje que no corresponde a nuestra naturaleza. Y esto es porque no conocemos la dinámica de nuestra esencia. Es porque no nos conocemos en lo interior nosotros. Espíritu significa unión. Espiritualidad significa la acción de unir. Entonces, si la espiritualidad es la acción de unir y la herramienta que tenemos en la dualidad son las religiones, pues entonces volvemos a caer en una trampa, porque las religiones vuelven a estar basadas en lo bueno y lo malo que califica cada visión de cada propuesta religiosa. Y entonces cuando vamos a buscar nuestra esencia, tenemos la trampa más difícil de trascender, porque todos nos venden su religión como la que tiene la mayor influencia, como la franquicia autorizada de la fuente en el planeta, ¿verdad? Y entonces compramos franquicias y trabajamos a partir de franquicias, y mi franquicia será siempre mejor a la franquicia de enfrente, y nos volvemos a separar.
Por eso cuando me dicen que alguien desarrolla su espiritualidad en una religión, pues yo con todo respeto les digo que estarán estudiando una doctrina, ¿verdad? Pero no es espiritualidad. Todo lo que lleve a una separación no es espiritualidad. Bueno, entonces tendríamos un conflicto entre el fractal mente con el fractal emoción, ¿verdad? Porque entre estos dos fractales estarán intentando seguir al fractal espiritual. Solo que si el fractal mental le damos solo parámetros de separación, pues con estos parámetros de funcionamiento en el cuerpo mental, estará asegurada una comida fácil para el cuerpo mental. Nosotros yo les he dicho antes, el cuerpo emocional se alimenta de cualquier cosa y entre más rápido mejor. Entonces no estará buscando las emociones superiores como paz, equilibrio, misericordia. Esas emociones son emociones complejas para el cuerpo emocional. Son emociones que necesitan de un proceso para que el cuerpo emocional pueda tomarlas como alimento. Él toma los alimentos sencillos: culpa, juicio, quién es el bueno, quién es el malo. ¿Ah? Él se compra esa película de separación y se puede alimentar, es voraz, hasta que llega ese gran choque en nuestra vida que nos para el tiempo, que no sabemos y no nos importa qué día es, ni qué mes es, ni nos importa nada. Llega el momento en que el tiempo es dolor. O sea, en vez de tiempo es dolor. Lo que respiramos es dolor. Todo se vuelve dolor. Y hay una gran confusión. Un gran colapso de nuestras líneas del tiempo. Esa es la oportunidad que tenemos para reconocer lo que somos en esencia verdaderamente, fuera de lo que es una explicación dual. Y entonces llegará, literalmente, llegará una luz que la traduciremos como aprendizaje. Y cuando desarrollo un sistema individual para observar la parte de luz que hay en el caos, entonces yo empezaré a sentir los aprendizajes, no a explicar mis aprendizajes, a sentir lo que he aprendido. Y entonces voy a necesitar otro contexto fuera de lo que yo he aprendido desde la separación, y es a compartir ese aprendizaje. Me voy a empezar a dar cuenta que lo que aprendí en ese sufrimiento le puede ayudar a alguien más. Todavía sin querer, en ese momento no me doy cuenta, pero es mi esencia la que empieza a funcionar, la que empieza a florecer, la que empieza a salir a flote. Yo descubro que el sentido de estar acá y el sentido de haber pasado por lo que hemos pasado es poder ayudar a alguien más. Y ese sentido de ayudar a alguien más le da sentido al gran caos por el que hemos pasado. Y entonces me daré cuenta que mi aprendizaje no le funciona exactamente a la otra persona, porque ese aprendizaje es solo para mí. Ha sido diseñado para mí. Yo he venido a este planeta escuela a aprender justamente eso.
Y cada uno de nosotros tiene un aprendizaje único. Y esos aprendizajes únicos que vamos descubriendo nosotros, entonces resulta que son complementos. No, mi aprendizaje es el principal y el que tengo que llevar a todos, y todos tienen que aprender lo que yo he aprendido. No es así el asunto. Entonces vemos cómo lo que aprende una célula de riñón le sirve a el sistema del riñón. Y lo que aprende el sistema, lo que se aprende en el sistema sanguíneo, pues sirve para el sistema sanguíneo. Pero cuando desarrollamos la conciencia de que estamos unidos, lo que queremos es acompañar a nuestro semejante. La fractalidad tiene que ver con dos características que podemos observar en cada uno de nosotros. Una característica de la fractalidad es la semejanza, es decir, un patrón simétrico que puede ser escalable, que llamamos semejanza, y la otra característica del fractal es la singularidad. Nosotros en semejanza somos similares, pero en lo individual somos singulares, y esa semejanza y singularidad están en nosotros de manera simultánea. Y aquí ya viene, digamos, la diferencia entre la primera inteligencia que desarrollamos, porque la primera inteligencia que desarrollamos tiene que ver con un pensamiento lineal y también con un tiempo lineal. En el caso de la inteligencia fractal, ya empezamos a tener en cuenta esta palabra que nos empezará a entender de mejor manera nuestra naturaleza. Y esa palabra es simultaneidad. Somos seres simultáneos. Y pues el primer proceso que nos puede impactar en una forma expansiva es el entendimiento del tiempo simultáneo. O sea, con esto quiero decir que el pasado, el presente y el futuro están desarrollándose de manera simultánea. Y justamente lo que nos lleva a establecer un momento del pasado aquí es precisamente porque el tiempo es simultáneo. Cuando yo estoy sufriendo por algo que pasó hace 10 o 20 años, estoy sufriendo ahora, estoy sufriendo en este momento, y lo estoy viendo en aquel momento. Mi tiempo es simultáneo, y entender el tiempo simultáneo a lo que nos va a llevar es a la conciencia de cómo pasa el tiempo aquí en la escuela en nosotros, no para resolver los problemas. Es volver a caer en la programación del pasado, donde lo que quiero es soluciones. Ese personaje que vamos creando de manera artificial es el que va a querer soluciones para ahora. El personaje que creamos está basado en el secuestro que existe del cuerpo emocional al cuerpo mental. Cuando hay ese secuestro, entonces se establece un personaje artificial, un personaje con una identidad falsa. Nuestra identidad de la esencia se empuja hacia abajo. El que estará existiendo es ese personaje artificial. ¿Por qué? Porque no conozco a mi esencia, porque las religiones no nos están diciendo qué pasa con nuestra esencia. Nuestra esencia, entendida desde la inteligencia fractal, tiene que ver con nuestra alma, nuestro espíritu y nuestra conciencia.
Y estas tres inteligencias que forman parte de nuestra esencia tienen su funcionamiento, tienen su propia programación, su propia función. Una función que se complementa entre ellas. Y cuando nos acercamos a estas inteligencias desde la esencia, pues veremos que ahí el tiempo pasa de manera diferente. Tal vez no conocemos mucho de nuestra esencia, pero todos podemos identificar cuando el alma no está en nuestro cuerpo. Porque además lo expresamos y decimos, no tengo ánimo de ir a tal cosa. No tengo ánimo de ir a tal fiesta. No tengo ánimo de hacer este paseo. Pues lo que estamos diciendo es que mi alma no está para ir a aquel lugar. Ánimo, ánimo es alma. Lo estamos diciendo todo el tiempo. Tengo ánimo de esto, no tengo ánimo de esto otro. Lo que nos ha traído a esto, a todos, lo que nos ha traído a este evento en el que estamos compartiendo aquí en este momento, lo que nos ha traído es nuestra alma. Es nuestra alma. Hemos tenido ánimo de pasar nuestro tiempo en este tipo de temas. ¿Vale? Pues si nosotros empezamos a observar qué fue lo que pasó para que nos involucráramos cada uno desde su propia trinchera para estar aquí y compartir este momento, empezaríamos a entender el lenguaje del alma. El lenguaje del alma no tiene nada que ver con el lenguaje dual con el que me estoy expresando ahora, pero lleva una impronta, porque una parte del mensaje que estoy compartiendo ahora es de mi alma, no de mi personaje, no de mis diplomas, no de ningún documento, es de mi alma. Y al que le va a llegar, a la que le va a llegar es al alma de ustedes, esa parte del mensaje. En nosotros, que tenemos alma, porque aquí nadie me podría refutar que eso de creer en el alma es un cuento, ¿no? Yo creo que como género humano ya no estamos en la pregunta si Dios existe. Ya como género humano, bueno, a ver, yo creo que sí que todavía hay alguien que se plantea esa pregunta, si existe Dios o si no existe Dios, ¿no? Pero si están acá, yo creo que esa pregunta ya no cabe aquí. La que cabe es cuál es la manera en que me estoy relacionando con Dios. Y si la manera en que me estoy relacionando con Dios es desde la separación, pues estoy viendo un Dios separado de mí y no un Dios en mí o una parte de Dios en mí. Reconocer a nuestra alma es reconocer que una parte de la fuente está en nosotros. Y esa parte de la fuente en nosotros está manifestándose una parte como alma, otra parte como espíritu y otra parte como conciencia. Y cuando nuestra esencia empieza a aflorar a nuestra identidad, entonces el sentido de ver que estamos aquí en la escuela es para colaborar con alguien más. Y por lo tanto tendremos en nosotros una consideración del tiempo del reloj y otra consideración del tiempo de mi esencia, que están pasando de manera simultánea. En mí existe el tiempo del reloj y la eternidad simultáneamente. Y si nosotros fuéramos conscientes de esos dos tiempos que están pasando en mí, ya estaré empezando a usar la inteligencia fractal. Estaré empezando a usar el tiempo simultáneo, no una sola forma de percibir el tiempo. Para eso nos ayuda el estudio de hologramas.
en el estudio de hologramas, lo que vemos es una materia más amplia que se llama historia futura. Entonces, historia futura sería el gran marco. Dentro de historia futura, lo que estudiamos son hologramas, y dentro de los hologramas, lo que se desarrolla en nosotros es la inteligencia fractal. Básicamente, cuando yo traduzco la realidad, lo que estoy haciendo es dándole un marco a esa realidad, y ese marco es el tiempo, y el tiempo me lo está imponiendo mi cuerpo emocional. Es mi cuerpo emocional el que me estará empujando hacia un lado o hacia otro lado. Cuando el cuerpo emocional reconoce el alimento del alma, entonces empezará a procurar alimentos más sofisticados, alimentos más para la esencia, y empezará a desechar otros alimentos que ya no van a tener chiste, ya le vamos a perder el sentido de buscar comida chatarra para el cuerpo emocional. Y entonces ahora estamos buscando este tipo de temas, yoga, estos tipos que nos decía Andrea, estos temas que nos comentaba Andrea en un principio, yoga, todas estas propuestas de desarrollo espiritual, pues son engranes de una plataforma para este nuevo género humano, para los humanos después de los humanos, para la posthumanidad. Y este tema de los humanos después de los humanos, pues ya le dan sentido, no porque seamos masoquistas, pero ya le da sentido a los grandes sufrimientos por los que hemos pasado. Entonces, antes de llegar a entender nuestra historia futura y a entender todo lo que somos en el holograma, pues el primer paso es descubrir y diferenciar la inteligencia de la inteligencia fractal. La inteligencia que usamos en la dualidad nos sirve para solucionarle problemas al personaje que no le da mucho sentido desarrollar su esencia o acercarse a su esencia. No nos vemos como vehículos que transportan almas, nos vemos como doctores, nos vemos como licenciados, nos vemos como ingenieros, ¿verdad? Nos volvemos a separar. Yo ya no pasé mi currículum en este evento a propósito, porque no quería ser reconocido otra vez así. Muchas gracias, ¿verdad? Pero no ayuda realmente, nos vuelve a separar, nos vuelven a separar nuestros títulos. Bueno, ni el apellido me gusta poner, me han tenido que ayudar aquí a ponerle frutos, ¿no? A ver, el Luis, porque pues es lo mínimo y además se parece mucho a la palabra luz, ¿no? Luz, Luis. Entonces más o menos lo voy aguantando. Pero básicamente, reconocer lo que somos en esencia, reconocer lo que necesitamos realmente. Y entonces empezaremos a descubrir el mensaje que somos, no el mensaje que vamos a dar o el que vamos a compartir, no, el mensaje que ya somos, lo que somos como mensaje. No el argumento articulado de una idea más o menos mejor presentada. No, esto tiene que ver realmente a profundidad con nuestra esencia. Y nuestra esencia la vamos descubriendo entre bajar al pensamiento lineal y subir a lo que somos como fractalidad, como parte de un cuerpo superior, como entender mi participación dentro de un plan superior que no alcanzo a comprender del todo. En nosotros
en esta antesala de lo que va a ser la posthumanidad, nos damos cuenta que hay dos campos de desarrollo interesantes que nos empiezan a interesar. Uno es el campo del conocimiento y otro es el campo de la fe. Como humanidad, hasta antes de las guerras mundiales, eso no estaba separado. El desarrollo humano en todo lo que ha sido este género humano moderno, nunca había estado separado la fe de la sabiduría. Nuestros grandes sabios estaban preparados en los dos campos, les inquietaban los dos campos, observaban cosas que daban los dos campos y no solo las observaban, sino las relacionaban. Pero cuando un grupo de poder se empezó a instalar en esta era moderna, pues decidieron que la fe la desarrollaran las religiones, las iglesias, ¿no? Y el conocimiento, la academia, las universidades. Y entonces separaron en nosotros nuestra fe de nuestra sabiduría. En nosotros no existe tal separación. Nuestro conocimiento tiene que ver con a lo que le damos fe, los temas que para nosotros merecen tenerles fe. Y en lo que tenemos fe, no están separados nuestros conocimientos. Entonces, pues tenemos una fe caída y un conocimiento caído. Caído significa separado. Desde entonces también hay una área de desarrollo humano que no ha cambiado tampoco, y es la educación. Y esto me gustaría dedicarle unos minutos, no sé cuánto tenga todavía. Si me pudiera ayudar, Andrea, ¿cuánto tiempo tengo más o menos para darme una idea? Bueno, tienes alrededor de 2 horas, entonces estamos muy bien de tiempo. Ya nos dirás los espacios para las preguntas, si quieres dejarlas al final o quieres en intermitentes, nos orientas. Si les parece bien, dejamos la última media hora. Sí, perfecto, Entonces está bien. tendría 30 minutos más 12, ¿verdad? Así es. Bueno, entonces, decía que una de las áreas de desarrollo humano que no han cambiado es nuestro modelo educativo. Todas las demás áreas han evolucionado con el género humano, todas, menos la educación. Nos siguen enseñando exactamente igual que en los años 20. No tenemos la misma sociedad. Todos hemos tenido esa conversación de manera cercana con nuestra familia y decimos, los niños no son iguales que los niños de antes. Podemos hasta expresar, traen otro chip. Ya tenemos esa palabra. Por ejemplo, pues tenemos otro chip como niños, pero la educación no ha cambiado. Bueno, todavía tengo tiempo antes de entrar a la parte de los niños, que es dentro de nuestra propuesta un pilar fundamental en lo que compartimos, en nuestra propuesta que compartimos. Pues antes solamente terminar la idea de lo que sería el desarrollo de nuestra inteligencia versus inteligencia fractal. Cuando nosotros empezamos a desarrollar nuestra espiritualidad, y hablo de las sociedades occidentalizadas, pues no teníamos muchas opciones
¿verdad? Teníamos la iglesia 1, la iglesia 2, la iglesia 3. Y normalmente la iglesia 1 pues era la que teníamos en casa. Los desarrollos espirituales, bueno, así decían ellos, de nuestros papás o de nuestros abuelos, ¿no? Si a nosotros, si nosotros se nos hacía interesante el tema, pues teníamos que ir ahí, ¿verdad? Pero la explicación que nos daban en las religiones, pues era otra vez la lucha del bien con el mal. No hay conocimiento del alma. Entonces, no hay conocimiento del alma porque pues se viene abajo el sustento, ¿verdad? De cada propuesta. Yo procuro ser muy respetuoso con las personas que llevan una religión, pero a veces no puedo y espero que se entienda. No es falta de respeto, no quiero ser irrespetuoso en ese sentido, solamente información, ¿ah? La información como la llevaban. De tal manera que los encuentros con nuestra esencia fueron individuales, porque los demás fueron vamos a hablar, dirigidos. Fue una propuesta que así mantenía un orden que sirvió de alguna manera. Si nosotros tomamos la responsabilidad de nuestro desarrollo espiritual, tendrán que cambiar muchas cosas, muchas creencias. Y yo creo que ya es momento, ya de manera biológica, estamos requiriendo otra forma de percibir la realidad desde nuestra biología. Por lo tanto, es momento de hacer a un lado todos los conocimientos como se nos habían presentado en el pasado y ver qué elementos tienen sentido hoy en día. ¿Qué es lo que tiene sentido en mi desarrollo? Entonces, lo que estaremos pensando es en el establecimiento de las nuevas sociedades. Lo que estamos haciendo nosotros, unos con mayor y cada uno desde nuestra propia participación, pero el tema de fondo es que estamos montando las bases de las nuevas sociedades de conciencia. La siguiente agrupación social que vamos a tener como género humano va a ser a partir de una condición de conciencia. Hacia allá estamos encaminando todos estos esfuerzos que ahora los vemos un tanto separados, pero este tipo de eventos se están haciendo simultáneamente en muchas partes, en muchas regiones. Y en algún momento podremos establecer otro modelo de convivencia. Este está agotado, ¿no? Bueno, entonces, nuestro desarrollo individual, nuestra inteligencia va pasando entre nuestro pensamiento lineal, nuestro tiempo lineal y nuestra inteligencia fractal, nuestro tiempo simultáneo. Entonces, poco a poco vamos entendiendo lo que es el propósito de que en mí habite un alma. A través de mí, de esta estructura física, puedo hacer el vehículo para un alma. Si nosotros somos conscientes de ese hecho, la percepción del tiempo va a empezar a cambiar por la naturaleza que tiene nuestra esencia con el vehículo. ¿A qué le llamamos vehículo? Pues el vehículo sería el cuerpo físico, el cuerpo mental y el cuerpo emocional. Ese es el vehículo. Aquí en la escuela es como si fuera el uniforme de la escuela. Como cuando nos ponen el uniforme para ir a la escuela, pues ese es el uniforme, ¿no?
el progreso, el proceso el desarrollo de nuestra inteligencia fractal no tiene que ver con un esfuerzo de grandes conocimientos. No necesitamos grandes conocimientos para poder reconocer lo que verdaderamente somos. No. Es un ejercicio de memoria. Es un ejercicio de hacer memoria. De hacer memoria. Por ejemplo, aquel sueño que tuviste de niño, de muy niño, en donde todavía no había ningún adoctrinamiento, donde todavía no había ningún estudio. Y tú tenías una información que normalmente se presenta en sueños, o se presentaba en sueños. Por ejemplo, volar. Yo creo que todos hemos soñado, nos hemos soñado volando. Y fue una etapa, ¿verdad? En nosotros, sí, hasta lo pedíamos, ¿verdad? Nos íbamos a la cama diciendo, wow, ojalá que me toque ese programa, ¿no? Luego empezamos a ver caricaturas y empezamos a preferir soñar en las caricaturas que otro tipo de sueños que ya teníamos. Nuestro programa de origen parte, nosotros en la fractalidad tenemos un día muy clave, es el día 49 de gestación. En el día 49 de gestación aparece la glándula pineal en nuestro cerebro, justo en el centro del cerebro. En el día 48 no existe la glándula pineal. Y justo en el día 49 aparece un punto de luz física, un punto de luz en el centro de nuestro cerebro. ¿Vale? Podrá ser simbólico, ¿verdad? Pero nos gusta pensar que ese es el momento en que el alma entra en el cuerpo. Entonces el alma viene con el programa de origen. Y este programa de origen dura hasta los 7 años, 8 años, hasta que es tanta la contaminación dual que termina separándonos del programa de origen. Y de ese programa de origen, como les he hablado de los sueños, cada uno de ustedes tiene muchas referencias. Y si no, por lo menos 2 o 3 referencias puntuales. Y es por eso que les digo que es un acto de memoria, no es un acto de conocimiento, de tener el máximo conocimiento. No, es un acto de memoria. Y si yo empiezo a identificar esos momentos, porque tienen una sensación muy especial, se llaman registros. Esos registros los vamos completando a lo largo de la vida cuando ya estamos en la contaminación dual, en la contaminación de separación. Esos registros que teníamos de niños los vamos completando con lo que llamamos revelaciones. Las revelaciones de lo divino. Sí, a ver, nosotros saludábamos a las mamás hoy que es su día, por ejemplo, o el lunes que fue, el 10 que fue. Pues cada nacimiento es un milagro. No se puede entender de otra manera el nacimiento de un ser sin que lo califiquemos como un milagro. Y a lo mejor aquí las que han sido mamás pueden tener ese registro de ese momento de revelación divina. Pero para los que no somos mamás, estas revelaciones se siguen presentando a lo largo de nuestra historia. Todos aquí podríamos decir que hemos sido testigos de un milagro. Pero
Nuestro conocimiento está separado de nuestra fe y no le damos valor. Curiosidad nos asombra, pero no nos ayuda a reconocer nuestra naturaleza, porque si yo puedo reconocer que algo es un milagro, no lo puedo hacer si no en mí existe esa parte para que yo pueda identificar algo como un milagro. Entender ese tipo de dinámicas entre lo que es nuestro cuerpo mental, nuestro cuerpo físico, nuestro cuerpo emocional, nuestro cuerpo espiritual, es lo que poco a poco va limpiando esa contaminación de separación. Y entonces podemos reconocer el otro tiempo que vive en nosotros, no solamente el tiempo del reloj. Y si empezamos a reconocer ese otro tiempo de nuestra esencia en nosotros, pues nos daremos cuenta o caeremos en cuenta que no estamos en nuestra casa, estamos en una escuela. Es una escuela. Y uno de los propósitos principales por los que venimos a esta escuela es para recordar lo que somos. Y entonces, si tenemos eso como referente, no solo como registro, sino lo podemos empezar a usar como referente, todos los demás colapsos en nuestras líneas del tiempo, a las que llamamos caos o sufrimiento, van a empezar a tener otra participación en nuestra historia. Van a empezar a tener más sentido gradualmente en la medida que identifiquemos dentro de esos caos qué es lo que aprendí. No evitar los caos. ¿Qué es lo que aprendí? ¿Qué es lo que puedo reconocer como aprendizaje de cada caos? Pues eso es lo más valioso que tenemos en la escuela. Y cuando pasemos esos aprendizajes a la conciencia, pues entonces en nosotros vamos a observar nuestra mejor versión. Esa mejor versión de la que les hablaba en un principio. Esa mejor versión nos está pasando de noche, porque no le doy importancia a mi alma. Mi alma es la que se lleva a estos aprendizajes y no se los lleva en un mensaje de palabras articuladas. El alma se lleva esos aprendizajes en un paquete de información con registros emocionales. Esos registros emocionales son los que nos impulsan en la vida. Y son los que nos hacen reconocer el propósito de estar acá. Y todo eso no está en el conocimiento, todo eso está en nuestra fe. Pero el conocimiento no está separado de la fe. Conocer la dinámica que se da en nuestra esencia nos genera una gran ventaja comparativa con las versiones anteriores por las que hemos pasado. Y cuando ya las podemos reconocer, entonces tendrán sentido reconocerlas en nosotros cuando le pueda ayudar a alguien más. Bueno, ese es el mensaje en cuanto a lo que son los contenidos de inteligencia fractal y lo que sería el término de inteligencia fractal, ¿no? Ahora que hablaba un poco de este programa de origen con el que llegamos, pues también me gustaría abordar un segundo tema, que es
algo que hemos llamado el aula inteligente. El aula inteligente es una herramienta, un método para niños desde primaria, o sea, desde que ya empiezan a tener manejo de palabras escritas. En México es primaria, en otros países no sé, pero es alrededor de los 6 años, hasta 18 años. Es un método que se puede utilizar en un aula y le llamamos el aula inteligente. Y en esta aula inteligente lo que proponemos es 6 estaciones en donde se rompe el conocimiento y se va armando como si fuera un rompecabezas, y en cada estación hay un mayor reconocimiento de lo que es nuestra esencia. Es un programa que se los digo directamente, está diseñado con un camuflaje para que pueda ser establecido en cualquier aula, sin importar la creencia o la parte agnóstica del estilo educativo de cada escuela. Es un método con el que con el que podemos aprender cualquier materia: matemáticas, biología, música, educación física, educación artística. Solo que está camuflado, es una especie de caballo de Troya, porque está diseñado de tal manera que los niños no olviden tan fácil el programa de origen con el que están viviendo todavía en esa época. Es como el alma aprende estando acá en la escuela, y puede aprender cualquier cosa, pero este programa, pues como está diseñado para que puedan identificar el lenguaje de su alma, pues les permite empezar a tener reflexiones acerca de lo que es su esencia. No es un programa invasivo, no tratamos de establecer una filosofía específica, ¿no? Solo es un método que nos ayuda a entender lo que es la colaboración en equipo. Cómo trabajar en equipo para que en vez de que haya un maestro y 24 alumnos, haya 24 maestros y un alumno que antes le decían maestro. El maestro se convierte en un acompañante. Es un acompañamiento en el conocimiento desde la esencia. Entonces, a esta propuesta le llamamos el aula inteligente, y me siento con la libertad de explicarlo un poco más con más detalle, porque es un material que está abierto. Nosotros, en la fractalidad, en la inteligencia fractal, nuestro instituto, le llamamos Academia Zona de Conexión. En Zona de Conexión tenemos propuestas, varias propuestas, ¿no? de desarrollo espiritual, por supuesto, pero esta de niños lo hacemos de manera gratuita, y el llamado es para los maestros que sienten una afinidad en su propio proceso de desarrollo espiritual. La contribución de la Academia Zona de Conexión es este método para niños, ¿no? Entonces, pues me parecía importante tener un foro como el que tiene el colegio, tiene su colegio, la red GFU, para pues poder llevar esta propuesta como una herramienta. Y en esta herramienta, pues obviamente, el que se prepare para ser guía de acompañamiento dentro del aula inteligente, pues tiene como premio, digámoslo así, pues que es un aporte a su propio desarrollo espiritual y un mejor entendimiento de lo que es el profe en esencia, ¿no? Bueno, pues
yo creo que valdría la pena, Andrea, si podemos empezar a intercambiar ideas desde ahora, ¿verdad? Porque básicamente ese es el planteamiento de la charla, de la fractalidad, y valdría la pena empezar a tener alguna interacción con el grupo, ¿no? Claro que sí, Luis. Bueno, estamos todos muy contentos. De verdad que ha sido un tema maravilloso. Esta inteligencia fractal, pues nos mueve en muchos campos y tenemos varias preguntas que me han enviado acá. Entonces, pues vamos a comenzar. Eleonora te dice, en el sistema emocional, ¿es el sistema emocional equivalente al ego? ¿Qué nos puede decir al respecto, Luis? Si nosotros ya digamos en la formación, hablamos de sistemas lingüísticos. Tratamos de definir cada área, ¿no? En el caso del cuerpo emocional, es un cuerpo, y ese cuerpo se desarrolla como un estado de conciencia, ¿no? Entonces, cada uno de los primeros 4 cuerpos, físico, mental, emocional y espiritual, cada uno en sí es un estado de conciencia. Que sea un estado de conciencia, lo que te dice es que es evolutivo. Un estado es constituyente, pero es evolutivo. Entonces se desarrolla internamente. Para la definición del cuerpo emocional. En uno de los primeros niveles hablamos de sistemas lingüísticos. Sí, la contestación rápida sería sí. El cuerpo emocional viene a sustituir a lo que antes era ego, ¿verdad? En la parte del ego, nosotros en nuestra propia propuesta tenemos palabras que no tienen nada que ver con nuestra naturaleza, son palabras ya de desecho, ¿verdad? Nos han servido como género humano para identificar esta dinámica interna, pero el ego es una palabra limitante o trampa. Entonces, es una palabra en desuso, ¿verdad? La mayor actuación la podemos gestionar de mejor manera desde el cuerpo emocional, desarrollando la inteligencia emocional, ¿verdad? Hay palabras que las tiramos a la basura directamente. Bueno, no las podemos tirar a la basura porque existe un cajón donde las podemos dejar en una profundidad bastante amplia para que no tengan una relación con nosotros, ¿no? Entonces, palabras como ego, felicidad, seguridad, culpa, juicio, son palabras que no tienen nada que ver con nuestra naturaleza. Si intentaran sacar de su paradigma mental una de estas palabras, ya se verían forzados a replantearse esa traducción que hacemos de la realidad. Es más, si ustedes se quitaran una palabra como verde, la palabra del color verde, si yo les dijera, haz de cuenta que yo te digo verde y tú no entiendes qué es verde, ¿no? Si hicieran ese ejercicio, con ese ejercicio se podrían replantear esto de traducir la realidad. Solo basta una palabra para empezar a romper ese sistema lingüístico dual con el que cada avance, cada expansión de conciencia, cada desarrollo espiritual que tenemos, cuando volvemos a utilizar nuestra palabra, lo echamos para abajo. Increíble, muchísimas gracias, querido Luis. Bueno, también nos comenta Eleonora o le pregunta, ¿qué piensa de la creación de la inteligencia artificial? Un tema bastante interesante actualmente. Sí, de hecho, en el aula inteligente, la inteligencia artificial es una herramienta. Es una herramienta. Nosotros tenemos dentro del aula inteligente un mago, que es el mago Merlín, que tiene un cofre, ¿no? Y dentro de ese cofre, pues ese es el cofre del conocimiento. Y como trabajamos en equipos, un conocimiento visto desde desde 6 visiones diferentes, estas 6 visiones son complementarias, ¿no? Entonces, ya lo teníamos considerado, este desarrollo
de la inteligencia artificial, ahora llega a este punto, llega a este boom, y para nosotros es una herramienta más usada desde la conciencia, pues se convierte como el utilizar un cuchillo, ¿no? Nosotros en nuestra cocina tenemos un montón de cuchillos y los usamos desde la conciencia, ¿no? Es lo mismo. La inteligencia artificial es un cuchillo. ¿Cómo lo vamos a manejar? Depende de nuestra conciencia. Así es, así depende de muchas cosas. Bueno, usted Así al es. comienzo hablaba acerca del tiempo y aquí surgió una pregunta de qué nos recomienda para aceptar el paso del tiempo, el tiempo asociado a la vejez, a la edad, cómo poder comprender esa inteligencia que pasa en nuestro cuerpo, que se hace visible con el paso del tiempo. Sí, para el personaje eso va a ser difícil entender. También va a ser difícil entender qué es la mejor versión, ¿no? Nosotros creemos que nuestra mejor versión es en la lozanía, a los 18 años, 16 años. Éramos bellos, éramos la mejor versión, ¿verdad? Éramos bien tontos a los 16 años, a los 18 años. Nosotros, en retrospectiva, podemos identificar todas las tonterías que hacemos al paso de los años, ¿no? Pero ¿cómo pude hacer esto? ¿No? Lo que va a producir el trabajo de reconocer su esencia, de identificar el lenguaje de su alma, le va a dejar un tiempo diferente, le va a dejar un tiempo diferente. Es decir, cuando yo soy consciente de que quien ha venido aquí a la escuela es mi alma, pues solo estará de regreso a casa en su mejor versión, con su diploma bajo el brazo, ¿no? Pasé la escuela, voy de regreso a casa con esa, pues sí, es el reconocimiento, es ser consciente de lo que somos. Es esto, el reconocimiento de mi mejor versión. Si yo puedo reconocer hoy que estoy en mi mejor versión a los 60 años, cuando lleguen los 80, los 70, los 95, los 120 años, ¿no? A los 119 años podré reconocer, esa es mi mejor versión, es la mejor versión que puedo tener, ¿no? Entonces todo eso, todo ese tipo de reflexiones, de conclusiones, de reconocimientos, van sucediendo en nosotros porque nuestra percepción del tiempo es diferente. Reconozcamos la naturaleza de nuestra esencia. Seamos conscientes de lo que somos, no de quién somos. El que tiene miedo es el quién somos. El qué somos se ha pasado aquí en esta escuela, ha pasado hora y media. O sea, el sentido del tiempo es diferente cuando identificas quién se está expresando en ti. Esto que estamos expresando, ¿quién dentro de mí? Mi cuerpo físico, mi cuerpo mental, mi cuerpo emocional, mi espíritu, mi alma, mi conciencia. Todo eso estamos compuestos. Bueno, ¿quién se expresa? ¿Quién está hablando? ¿No? Uy, cerraste el micro, Andrea. Así es. ¿Quién o qué versión de nosotros es la que está en este espacio de inteligencia fractal? Interesante Sí, reflexión. desde el quién somos, ahí tenemos todos los atorones. Desde reconocer lo que somos, no quién somos, qué somos. Cuando vamos al qué somos, entonces nuestra percepción del tiempo es diferente. Pero ahora impera el quién somos, quién yo creo que soy. Quien yo creo que soy es un personaje artificial, ya les digo. Y ese personaje artificial tiene una serie de problemáticas enormes, enormes, ¿no? Y vale, pues, hacer un poco de memoria de lo que ha pasado en la pandemia. No sabemos estar con nosotros mismos, no sabemos, no apreciamos estar con nosotros mismos.
Así es. Y con respecto al tema del sistema emocional, si es equivalente al ego, Ale, que eso nos hace un comentario, doctor, y pues lo queremos leer acá. Ella dice que se maneja el ego como una palabra trampa, un poco como a aquel en el que solamente depositamos todo aquello de lo que no asumimos y nos hacemos responsables. Aquí nos hacen otra pregunta, doctor. ¿Cómo comprender esta inteligencia fractal a nivel de pareja, a nivel de los procesos de desarrollo espiritual? Como cada ser humano es un fractal, ¿cómo entonces comprender esa relación que se va integrando paso a paso? ¿Qué nos comenta al respecto? Creo que tenemos tiempo para abundar un poquito más en el ego y ahora me hace la de la pareja, ¿parece bien? Miren, el ego es tan peligroso que puede ser un obstáculo para desarrollar el amor incondicional con nosotros mismos. El primer punto es amarnos a nosotros mismos de manera incondicional, ser incondicionales con nosotros mismos. Y ese amor hacia nosotros mismos no se puede desarrollar si yo tengo presente el ego, porque voy a pensar, qué egoísta, solo pienso en mí, ¿no? Pues no, o sea, una persona que desarrolla el amor incondicional hacia sí mismo tiene un nivel de respeto hacia los demás increíble. Pero no solo eso, cuando yo desarrollo el amor incondicional en mí, solo sintiendo amor por mí, puedo amar a alguien. O sea, solo si hay amor en mí, puedo compartir el amor con alguien. Otra de las palabras trampas es dar. Nosotros creemos que dar es bueno. Los dos conceptos están bastante primitivos. Ni es bueno, ni tampoco damos nada. O sea, nosotros no damos nada. O sea, nosotros somos consecuencia de todo lo que recibimos. Todo lo que recibimos. Entonces yo recibo un montón de amor. Y si recibo un montón de amor, entonces hay consecuencias. Y como consecuencias comparto, ¿no? Por ejemplo, en la fractalidad, el 9 es aprendizaje. En la fractalidad, los números tienen un valor numérico y un valor fractal. El 9, por ejemplo, el valor del 9 es aprendizaje. Y el valor del 10 es enseñanza. Ahora, aquí, en esta conversación, yo estoy aplicando la simultaneidad 9 y la simultaneidad 10. Porque nosotros entendemos que el fin del aprendizaje es cuando lo enseñas. Yo no creo que les estoy dando nada. Para mí, este es el final de lo que yo mismo he aprendido. Porque después de que acabe esta charla, el que se va a llevar el mayor aprendizaje soy yo. Y lo hago en esa conciencia. Yo no estoy dando nada. Yo difícilmente doy nada. Y eso se podría pensar en la dualidad, que es egoísmo. ¿Ah? ¿Vale? Pues no. O sea, sáquenlo. O sea, solo reciban. Ustedes van a ser consecuencia de lo que reciban, no de lo que den, de lo que reciban. Y la otra es cómo aplicar la fractalidad en la pareja. ¿Sí? Bueno, la fractalidad y cualquier otra la fractalidad y cualquier otra disciplina de desarrollo espiritual es personal. Es personal. El desarrollo es personal. Y hay que respetar los procesos de todos. Es
entendible que cuando algo nos resulta bien, lo queremos compartir con todo el mundo, ¿verdad? Pero lo que va a ocasionar es el efecto contrario. Que pongan una barrera, que lo vean, que lo tomen como adversidad. O sea, los procesos no se forzan. Todos tenemos una velocidad diferente de desarrollo en cualquier tema. Ahora, en especial en el nuestro, en la espiritualidad. Cuando yo intento imponer una idea de desarrollo, es imponer, a ver, las palabras no ayudan. Como para nosotros va resultando muy favorable, le vemos muchos beneficios, a todo mundo le queremos que oiga, que escuche, mira, lee esto, tú entiéndelo de esta manera, porque nosotros lo estamos entendiendo. Y eso eso lo que va a generar es más adversidad. Cada uno tiene su proceso y hay que respetarlo. El ejemplo, no hay nada más contundente que el ejemplo. Mira, por ejemplo, cuando empezábamos, bueno, de tiempo atrás con los cursos y esto, ya les decía a la gente que llegaba que yo creería que si este tipo de cursos los vendiera para bajar de peso, vendría más gente. Porque además sí bajas de peso, ¿no? Pero no podemos, o sea, lo estamos haciendo desde la conciencia. Y luego esto, hay consecuencias. Entonces, desde tu ejemplo, entonces te empiezan a ver más tranquilo, empiezas a disfrutar tu respiración. La espiritualidad no es un dogma, la espiritualidad es un ejercicio cotidiano. Y ese ejercicio cotidiano se refleja en nuestra respiración. Si nosotros estamos verdaderamente desarrollando nuestra espiritualidad, cada bocanada que respiramos la disfrutamos como si fuera un manjar. Ahí es donde se ve el efecto de un real desarrollo espiritual. Porque si no disfrutas tu expansión y tu desarrollo espiritual, entonces te vuelves prisionero de él. Y entonces quieres convertir a todo el mundo. Ahora tú, ahora voy por ahora, y voy a cambiar el mundo. O sea, cada que nosotros vamos a esa mejor versión, estamos cambiando al mundo. Ya. Desde esa conciencia. Pero bueno, tenemos esto del porque vamos pasando por personajes, ¿no? Yo les decía, el cuerpo emocional secuestra al mental y hace sus disfraces. Bueno, pues tenemos un disfraz que es el disfraz de mi yo espiritual. Entonces me hago un traje para estudiar y desarrollarme en la espiritualidad. Y ese disfraz pues me ayuda a salvar a Juanito, a Pedrito, ¿no? Y nosotros estamos salvando a Pedrito y a Juanito cuando nos transformamos nosotros, cuando se expande nuestra conciencia. Esto está impactando en Juanito, en Pedrito y en todo el mundo. Pero es este desarrollo en el diseño de confección de disfraces, que lo hemos estudiado por décadas en nosotros, este último disfraz, pues lo vamos aplicando ahora en este tema, ¿verdad? No, a ver, recomendación. Cada quien, ¿verdad? Cada quien va a aplicar esto como mejor le vaya a funcionar, pero digamos que la recomendación es disfruten su proceso de desarrollo espiritual. No hay mejor manera de impactar en alguien más, ni siquiera tu pareja.
ni siquiera a tu pareja. De manera natural, ¿verdad? Te preguntará, oye, ¿y qué te hiciste? ¿Bajaste peso? ¿Qué? No, estoy estudiando fractalidad. A ver, cuéntame. Y tú le vas a decir, pues mira, ego no existe, culpa no existe, felicidad no existe. Te va a decir, bueno, no estoy preparado todavía para eso, mejor vamos a continuar nuestra relación, ¿verdad? Y no hay que entrarle a esos temas, ¿no? Sí, así es. Bueno, también le preguntan que si puede dar alguna bibliografía para ahondar más en este tema y adicional, pues, ¿qué piensa de los niños índigo, cristal o etcétera? A ver, en bibliografía, todo lo que es los estudios rusos del ADN, todo lo que tiene que ver con, se le llama efecto fantasma del ADN, son estudios rusos. Si ustedes le ponen tal cual, así, inclusive si manejan el chat GPT ya ahora con la inteligencia artificial, aunque le pongan estudios rusos del ADN, o el ADN chatarra, el ADN basura, ¿verdad? Por dar una parte, y luego pues en niveles más avanzados vemos el orden de almas de Leibniz, ¿verdad? Y claves de Nock del doctor Hurtak. Esos son básicamente los estudios en los que nos basamos, ¿no? Y luego pues el conocimiento de la célula, ¿no? Biología, estudiar biología, funciones elementales de la célula, ¿no? Eso es en lo que nos manejamos, ahí nos entretenemos, ¿no? Con lo que somos. Por eso digo que el término de felicidad nos sobra, porque como un fractal, es como decirle a la célula, a ver, célula, sé feliz. O sea, la célula es un ser de luz consciente, que su conciencia es de unidad, ¿no? Es un ser de luz. Y tú le vas a decir, ay, célula, sé feliz. Te va a decir, a ver, soy luz. O sea, ¿de qué felicidad me hablas? Es mi naturaleza. No es un estado al que quiero llegar, no, es reconocer lo que soy, ¿no? Solo reconocer lo que soy, ser consciente de lo que soy. Nosotros cuando nos sentamos a almorzar y comemos pan, un huevito, arroz, sopita, para los que comen carne, pues carne, ¿verdad? Vale, pues todo eso, el cuerpo no se alimenta de eso, extrae la luz física de esos alimentos. Y con lo que se mueve la mitocondria de la célula es con luz, no otra cosa. Y si se tiene que comunicar una célula del hueso con una célula de la sangre, se comunica por luz. Es luz, su comunicación, su lenguaje, su alimento, su naturaleza, ¿eh? Y somos luz y queremos ser felices. Es como si un pez, estando dentro de una pecera, se quisiera tomar un vaso de agua. Esa es la felicidad. Ahora, con respecto, hablando de esto, ¿qué piensa de los niños índigo, los niños cristal? Bueno, pues dentro de ese primer estudio que les recomendé, el estudio del ADN de los rusos, ahí van a encontrar que el diseño humano cuenta con 12 hebras en su ADN. De esas 12 hebras, solo 2 están conectadas. 10 de ellas permanecen en un estado de latencia. ¿Qué quiere decir esto? Pues que con las 2 hebras que está conectada se hace todo. Se hace todo, ¿no? Se produce todo nuestro organismo se hace con 2 hebras. Pero hay otras 10 que están en estado de latencia. Entonces, lo que pasa, o lo que estará pasando
con las nuevas generaciones es que este material genético empezará a tener una mayor vinculación. Por ejemplo, en nosotros, cuando pasamos por un estado de riesgo, algo que ponga en riesgo nuestra vida, en ese momento nos salen más capacidades, más habilidades, más fuerza, más velocidad, más inteligencia, mejores reflejos. O sea, salen aptitudes que normalmente no tendríamos. Y lo que estaría sucediendo, en teoría, en la teoría de los rusos, es que por momentos las hebras que están en un estado de latencia, por momentos hay chispazos de unión. Cuando hay estos chispazos, pues entonces en nosotros hay clarividencia, telequinesis, telepatía, todas estas aptitudes o habilidades que normalmente no tenemos se desarrollan, ¿no? O sea, por eso decía antes que nuestro género, que nosotros a nivel biológico somos la antesala de lo que es la posthumanidad. ¿No? Hoy, con relativa facilidad, los niños pueden ver tapándoles los ojos, por ejemplo. Y de manera natural hay un amor extremo por los animales, por la vida en general. El alimento que comen, pues en muchos niños ya es muy especial, no quieren comer, ¿no?, cualquier cosa. Hay un desarrollo a nivel genético que está impactando de muchas maneras a la nueva generación, ¿no? Por eso va a ser necesaria el establecimiento de otra sociedad, porque a nivel biológico vamos a tener otras aptitudes. Por ejemplo, el alimento físico. Existen miles de personas en el mundo que su alimento ya es directamente luz, no necesitan un alimento físico. Por más que quieran controlar, por más que quieran intervenir, por más que nos quieran enfermar, no van a poder. Tienen medios, tienen sistemas políticos, tienen el sistema financiero, tienen el sistema educativo, pues ni con su suegra van a poder, no van a poder. ¿No? Muy bien, Luis. Pues bueno, hay una cantidad de preguntas bien interesantes. Esta nos dice, ¿qué opina usted acerca de la inteligencia fractal y el Alzheimer? Cuando nosotros buscamos la parte esencial, o sea, nuestro modelo de aprendizaje es a partir de cómo aprendemos, cómo es que aprende de manera natural el ser humano. O sea, 2 minutos para explicar esto. Cuando se empezaron a establecer las sociedades primitivas, las primeras sociedades de este diseño humano, la manera de aprender era natural. El que tenía mayor velocidad lo ponían en ciertas áreas, el que tenía una mejor vista lo ponían en una posición, el que tenía mayor puntería, fuerza, quien tenía mayor habilidad para sacarle filo a las piedras, quien hacía más rápido el fuego, quien podía destazar de mejor manera. Todo era de manera natural, según la herramienta que cada uno en esa sociedad se distinguía, era el trabajo que les daban, no los hacían pasar por un mismo sistema a todos. No todos necesitamos la misma manera ni el mismo conocimiento.
no todos somos iguales. Las redes neuronales en nuestro cerebro funcionan exactamente igual. Que se active una red neuronal me permite manejar un proceso casi en automático. Por ejemplo, cuando nosotros manejamos nuestro coche, activamos una red neuronal establecida y ponemos el automático y ya no nos planteamos si ponemos primera o segunda o frenamos. No, nos montamos en el coche y ya sabe que ahora vamos a hacer esto y luego esto y luego esto, ¿verdad? Es decir, nuestras redes neuronales van funcionando dependiendo del requerimiento que tengamos en nuestra cotidianidad. Bueno, pues en el Alzheimer se van perdiendo contactos en estas redes neuronales. El uso de los hologramas es una gran ayuda que podemos aportar a este tipo de condiciones. Mire, le voy a decir cómo funcionan los hologramas. Mire, si yo les dijera que no se imaginen un limón de este tamaño, si yo les digo, no se vayan a imaginar que yo tengo un limón de este tamaño, ¿pueden no imaginárselos? Si les digo que no se imaginan que tengo un cuchillo de este tamaño y que agarro el cuchillo y que empiezo a cortar el limón, les digo que no se lo imaginen. Y no se lo imaginen, y que empieza a chorrear el jugo de limón cuando lo parto, y les digo que no se lo imaginen, por más que yo les diga que no se lo imaginen, pueden llegar inclusive a salivar. ¿Verdad? ¿Y dónde está el limón? ¿Dónde está el limón? ¿Verdad? ¿No tengo limón? Los hologramas funcionan con un principio más o menos así. En nuestro diseño humano existen formas geométricas, simétricas, que si las ponemos en un punto muy determinado, esas formas geométricas van a empezar a tener un efecto en nosotros. Y van a empezar a abrir redes neuronales que antes no estaban en funcionamiento. Entonces, si las condiciones de estas personas con Parkinson les permiten generar la suficiente paciencia para montarse en una formación como esta, pues sí, claro, por supuesto, súper recomendable, pero no es una inyección, ni es una cura, ni mucho menos. Claro, así es. Bueno, alguien que sigue muy interesado en el tema de relación de pareja dice, ¿qué ejercicio así rápidamente nos puede regalar para entender esa fractalidad que ocurre en la ruptura de una relación de pareja y cómo superar esa pérdida? Pues es que es una pérdida, o sea, dentro del caos existen 5 estaciones. La primera estación es la de la pérdida. Si nosotros, si en este momento llegara aquí un ciclón, entrara aquí a mi habitación, yo tengo una televisión, unas computadoras, unos libros, el torbellino entraría aquí a mi habitación y habría muchas cosas, pues todo se volvería patas para arriba, ¿no? Bueno, dentro de un caos, hay 5 estaciones. La primera es la de la pérdida. Hay cosas que se pierden. O sea, no todo se pierde, pero hay algo que sí se pierde, ¿no? Entonces, en cada estación, nosotros lo que buscamos es, primero, ubicar exactamente qué es lo que pasa en cada estación. Una es pérdida, otra es restauración, otra es transformación, otra es creación, ¿vale? El caos nos deja esos elementos, entonces hay que identificar de las cosas que se pierden y las cosas que se pueden restaurar, y hay cosas que se pueden transformar. O sea,
antes había aquí un florero, ¿no? Y se rompió, pero se rompió el florero, ya no va a ser florero. Entonces, ese cristal se puede usar para hacer un vaso, pero si yo quiero que el florero vuelva a existir, pues tengo que aceptar que eso ya no es. Hay cosas que se transforman, hay cosas que se restauran, hay cosas que se pierden, ¿no? Entonces, entender la pérdida tiene que ver con saber leer el caos. ¿Qué es lo que pierdo realmente cuando un proceso así termina? Se pierden cosas, sí, pero no todo es pérdida. Hay otras que se restauran y hay otras que se transforman. Pero la otra estación es la de la creación. Dentro del caos siempre hay un área que queda en vacío, queda en blanco, y solo en vacío y en blanco es que se puede crear. Todo eso lo deja el caos. Y la quinta estación del caos es el orden. Es el orden. O sea, el caos no es más que una continuación del orden y el orden no es más que una continuación del caos. Entonces, básicamente, lo que está pasando realmente es que el cuerpo emocional, secuestrando al mental, genera al personaje que quiere que el tiempo pase de una manera. Porque cuando obliga a que el tiempo pase de una manera, el cuerpo emocional se alimenta. El cuerpo emocional siempre gana, o sea, mientras está la pareja funcionando, se alimenta de alegría, de momentos, de compartires, ¿no? Y cuando ya no está, se alimenta de sufrimiento, de culpabilidad, de juicio, ¿no? Entonces, pues esto, las mayores pérdidas, las pérdidas más grandes por las que hemos pasado, también tienen los aprendizajes más importantes de nuestra vida. Entonces, si nosotros sabemos leer el caos, vamos a buscar el aprendizaje. ¿Qué es lo que más me dolió? Mientras más me duele, mientras el dolor sea más profundo, el aprendizaje es más grande. Pero el aprendizaje tampoco nos garantiza que vamos a ser conscientes. Una cosa es aprender y otra cosa es ser consciente. Y a veces hay cosas que aprendemos 18 veces, ¿eh? Y necesitamos otras 18 veces porque no logramos pasar el aprendizaje a la conciencia. A ver, el formato no nos lo permite, ¿verdad? Pero hablando así en módulos, esto es lo que pasa. Ya con el formato normal, pues ya desglosamos a más detalle cómo pasar el aprendizaje a conciencia y cómo reconocer el aprendizaje, porque tampoco es que, sí, ya sé que aprendí. No. Lo que aprendes es una lección. Y una lección, la primera etapa, por ejemplo, es reconocerla. La primera etapa de cualquier lección es reconocerla. Porque no, o sea, yo solo puedo pasar mis propios caos y puedo tener mis propios aprendizajes. Pero reconocer la lección de la pérdida es de manera individual, es desde nuestra singularidad. Todos somos una herramienta diferente. Todos. Un mismo caos hace que 3 personas diferentes que lo ven aprendan 3 cosas diferentes del mismo caos.
Entonces, la tentación que tengo es de hacer entender a la otra persona qué es lo que debe de aprender de ese mismo caos. No se preocupa a sí mismo de aprender lo que le corresponde a mí, al que está viviendo, ¿entiendes? Al que está pasando por ese caos. Entonces, lo que queremos es que las otras personas aprendan y se compongan y sean ellas las que reconozcan y las que sean conscientes de lo que me toca a mí aprender. Todo eso tiene más posibilidades si puedo reconocer mi semejanza y mi singularidad. Porque eso en la pareja es más arraigado. Y luego, pues, el respeto por cada proceso. La espiritualidad, entre otras cosas, nos ayuda a reconocer y a diferenciar entre lo que es mi voluntad y la voluntad superior. Yo puedo reconocer hasta dónde tiene que ver con mi voluntad y hasta dónde empieza la voluntad superior. Y hay muchas cosas de la voluntad superior que están fuera de mi entendimiento, pero no me corresponde. Y entonces pierdo mucho tiempo por andar de chismoso en lo que no me corresponde, por no atender lo que sí me corresponde, ¿no? Porque es más fácil arreglar a los demás. Nos enseñan a eso, nos enseñan a tener el control. Nos peleamos por el control de la tele. Imagínate qué nivel de programación por el control tenemos. Y entonces, cuando tenemos esa cultura del control, le queremos bajar el volumen a las demás personas, o subirle el volumen, ¿no? O apagarlas, ¿no? Todo esto tiene sentido si me ubico aquí como mi escuela, no como mi casa. Todo el tema es ese, porque si yo creo que esta es mi casa, pues entonces creo que las cosas deben de pasar como yo creo que deben de pasar, porque tú en tu casa haces lo que se te da la gana, ¿no? Pero el tema es que aquí en el planeta no estás en tu casa, estás en la escuela. Así es, querido Luis. Y bueno, nuestra última pregunta que nos hacen acá por interno, ¿por qué aparece la ansiedad? Porque en estos tiempos viene a ser un aspecto tan importante para todos, esa ansiedad de competir, de ser, de ganar, el miedo, el estar, el no estar, el creer. ¿Qué nos puede decir usted en estos últimos minutos que tenemos antes de finalizar este espacio? Pues mira, Andrea, yo no le digo otra cosa diferente. Cualquier cosa que yo llame problema es un colapso en mis líneas del tiempo. El tiempo no está pasando como yo quiero que pase. Mi línea del tiempo pasado está colisionando con la del tiempo presente, que está chocando con la del tiempo futuro. No hay simetría en mis líneas del tiempo, ¿no? El que sufre es el personaje, y hasta que no me harte del personaje, hasta que no soporte darle mi identidad al personaje, seguiré viviendo así. Cuando pueda yo en conciencia darle mi identidad al alma, me voy a reír de lo que sufría el personaje. Me voy a reír a carcajadas de lo que sufría el personaje. El personaje es el que sufre. Mientras yo quiera mantener mi identidad, mientras yo le asigne mi identidad al personaje, no hay manera. Yo estaré en una fuga permanente del sufrimiento.
Yo estaré huyendo del sufrimiento. No. A ver, yo les decía disfrutar la respiración. O sea, ya quisiera estar en paz, o sea, respirar, ¿no? Porque cuando estás huyendo, ni siquiera puedes respirar. La guía es la respiración. Busca disfrutar tu respiración. Y ahí ya sabrás, cuando logres disfrutar de la guía, cuando logres disfrutar de tu respiración, sabrás que tienes en cuenta a tu cuerpo físico, a tu cuerpo mental, a tu cuerpo emocional, a tu cuerpo espiritual. Si no los tienes en cuenta, todo lo que tú intentes solucionar se va a caer en el tiempo otra vez. Va a ser de manera artificial. O sea, si no entendemos nuestra esencia, entraremos a otra pareja, a 10 parejas, a 50 parejas. No es el tema. Ese conflicto que tenemos en la pareja es un indicativo de lo que tengo que trabajar en lo personal y empezar a desarrollarme en lo personal. Y no puedes ser pareja de alguien que no quiera tu desarrollo personal, individual. Ni tú tampoco puedes bloquear el desarrollo de tu pareja, cualquiera que sea el que él decida. Es un acompañamiento. Pero yo tengo un pensamiento lineal en donde digo las cosas deben de ser así. Y cuando las cosas no son como yo creo que deben de ser, pues ahí está el resultado. Ansiedad, depresión, ¿no? O sea, los podemos apapachar y decir, mira, que no te preocupes, que échale ganas, que, o sea, el rollo, ¿verdad? Pero yo no estoy para echar rollo. O sea, esa persona que te ha hecho la pregunta, en todo caso, a mí me entusiasma trabajar con su alma, no con el personaje. El personaje, cuando no sea una cosa, va a ser otra, o va a ser otra, o va a ser otra, ¿no? Y significará que yo todavía tengo ánimos para mantener al personaje, para comprarle las historias al personaje. Eso que está pasando es una historia que se ha comprado uno de sus personajes, porque además somos tan abundantes en los personajes que no tenemos solo un personaje, tenemos una colección, tenemos un closet lleno de personajes. Sí es, pues así es, querido Luis, muchísimas gracias quien nos ha deleitado este espacio desde México con la inteligencia fractal y ha puesto en escena en esta noche una alternativa de cambio para la humanidad. Muchísimas gracias a todos los presentes, muchísimas gracias a Luis por aceptar esta invitación, de verdad que ha sido excelente, gracias por todo este espacio de conexión de alma y de corazón que lo hemos sentido todos de parte de la Red Cultural y por supuesto de todos los organizadores, mil gracias y a todos sigan, mañana continuamos con este maravilloso 6º Congreso Internacional que tenemos en este año 2023 para todos y todas ustedes y bueno, pues muchísimas gracias a todos, nos veremos en el camino y les deseamos lo mejor para todos. Un feliz resto de día. Chao, chao. Gracias a todos, bendiciones. Hasta la próxima.